Buenos días compañeros y profesoras, sean bienvenidos a nuestro blog que es titulado Un viaje a la poesía vanguardista. La importancia de la poesía reside en que gracias a ella se pueden expresar emociones y utilizar el lenguaje de una forma libre. A diferencia de la narrativa, la poesía otorga a los escritores la libertad de apropiarse del lenguaje para así poder resignificarlo. Una vez más, sean bienvenidos a este espacio donde se explicará el origen de la poesía vanguardista, así como sus principales figuras retóricas con algunos ejemplos. En esta parte podemos encontrar el índice con botones que los podemos pisar y poder encontrar la información que buscamos. Buenos días compañeros, hoy les voy a presentar el origen y algunas características de la poesía vanguardista. Vanguardismo surge de un término francés que es avant-garde, es un término militar y político que significa la lucha y el combate. El surgimiento del vanguardismo actual del siglo XX está muy relacionado con el periodo de guerras que inicia en 1914 con la Primera Guerra Mundial y en 1939 con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Eh, la poesía vanguardista consigue un progreso técnico y un sentimiento de vacío, soledad e incomprensión, ya que si nos ponemos a pensar, las personas de ese tiempo, como se dijo anteriormente, estaba relacionada con la guerra. Entonces, pues, si nos podemos poner en sus zapatos, podemos darnos cuenta de cómo realmente se sentía estar en esas fechas. La poesía vanguardista son aquellos poemas que no poseen reglas de cualquier poema como rompimiento de la estructura métrica y se le da valor a su propio contenido. Algunas características de la poesía vanguardista, las principales características son la libertad de expresión, ya que los poemas vanguardistas no se limitaban a seguir ciertas normas o reglas o temas en específico, simplemente se hacía lo que se pensaba. La posición de la semejanza a la realidad. Las poesías vanguardistas o los autores no pretendían reflejar la realidad. Otra característica de la poesía vanguardista son los manifiestos y revistas literarias, ya que en estos lugares los autores vanguardistas podrían hacer una publicación de sus creaciones, además de expresar sus poesías con mucha claridad. Y de mi parte eso es todo, muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ángel David y me tocó presentar las principales figuras retóricas del movimiento vanguardista. Eh, Simplemente me limitaré a mencionar algunas de las más importantes que creo que caracterizan más este movimiento. Hay que recordar que algunas de sus características son que este movimiento se basaba en buscar la libertad, en buscar la oposición a lo que ellos ya tenían y buscaban también transformar e intentar experimentar con los poemas. Entonces, para comenzar, la, la alegoría. La alegoría consiste en la representación de figuras literarias o retóricas por un concepto de idea mediante imágenes. Un ejemplo de esto es la icónica imagen que nosotros conocemos de una mujer que en una mano tiene una balanza, en la otra tiene una espada y tiene vendado, tiene una venda en los ojos, ella representa la justicia. Otra es la literación. La literación consiste en el sonido, la repetición de un sonido. No. André Breton. Datos interesantes. Nació en Francia. Estudió en el colegio Chaptal, en donde comenzó a interesarse por la literatura. Después de concluir sus estudios secundarios, acudió a la universidad para instruirse a la medicina psiquiátrica. En la Primera Guerra Mundial, trabajó en diversos hospitales psiquiátricos, convirtiéndose en el entusiasta de las teorías de Sigmund Freud. Poema estético. No se encontró como tal un poema estético, mas sin embargo encontramos que fundó el movimiento realista fue resultado de otro movimiento artístico. Otro movimiento es el dadaísmo, que es la destrucción y la muerte de la Primera Guerra Mundial. Fue una crítica a la humanidad. El arte del dadaísmo era irracional y a veces feo. Algunas de sus obras fueron Mundo en un beso, No al lugar. Poema a analizar. Todo el paraíso no está perdido. Aquí podemos encontrar una rima libre, una rima blanca, donde casi no hay rimas incoherentes o rimas muy escasas y o nulas. En sus figuras retóricas podemos observar tres.
La metáfora, de color verde, que traslada el significado de un concepto a otro que no necesariamente están conectados. Por último, su métrica, que no tiene ningún orden, no tiene cada verso. Por último, su métrica, que no tiene ningún orden, no tiene alguna simetría como tal, mas sin embargo, cabe recalcar que en cada verso tiene un promedio de 10 a 11 sílabas, un gran número de sílabas por verso. Bien, a continuación les estaré hablando del poeta Octavio Paz. Bien, Octavio Paz nació el 31 de marzo de 1914 en un barrio de la Ciudad de México. Para el año de 1938 colaboró en la revista Thaler, la cual señalaba la aparición de México en una nueva generación de escritores. En el año de 1943 se trasladó a Estados Unidos, ahí se centró en la poesía vanguardista. Algo interesante dentro de sus obras es que son complejos los diálogos entre la reflexión y la creación. Algunos de sus premios que ganó fue el Premio de Cervantes en el año de 1981, el Premio Nobel en 1990 y el Príncipe de las Austrias en 1993. Murió en la Ciudad de México el 19 de abril de 1998. Algunos datos curiosos de Octavio Paz es que escribió acerca de la literatura, antropología, historia, política, arte y ciencia. Aportó alrededor de 70 títulos, dentro de estos hay libros, ensayos, poemas y traducciones. Dentro de las obras de Octavio Paz podemos encontrar el modernismo y surrealismo de la época. Pasó de ser un poeta neomodernista a convertirse en un poeta existencial. Algunos críticos mencionan que el cambio del género de sus obras se debe a las experiencias que tuvo dentro de la poesía, por lo que sus poemas se tornaron en una manifestación muy personal y original de él mismo. Estas son algunas de sus obras y les estaré recitando Libertad bajo palabra. Viento, cantan las hojas, bailan las peras en el peral, gira la rosa, rosa del viento, no del rosal. Nubes en nubes flotan dormidas, algas del aire. Todo el espacio gira con ellas, fuerza de nadie. Todo es espacio. Vibra la vara de la amapola y una desnuda vuela en el viento lomo de ola. Nada soy yo, cuerpo que flota, luz, oleaje. Todo es del viento y el viento es aire, siempre de viaje. A continuación hablaré del poeta Pablo Neruda. Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto, o también conocido como Pablo Neruda, nació el 12 de julio de 1904. Fue un poeta y político chileno. Es una de las máximas figuras de la lírica hispanoamericana del siglo XX. Comenzó muy pronto a escribir poesía y para el año de 1921 publicó La canción de la fiesta, que fue su primer poema, bajo el seudónimo de Pablo Neruda. Entre sus múltiples reconocimientos destacan el Premio Nobel de la Literatura en 1971 y un doctorado honoris causa por la Universidad de Oxford. Algunos datos curiosos de Pablo Neruda es que fue un senador de la República Chilena, también fue miembro del Comité Central del Partido Comunista, fue un precandidato a la presidencia de su país y también fue embajador en Francia. Aquí están algunas de sus obras y les estaré recitando Amor. Mujer, yo hubiese sido tu hijo, por beberte, la leche de los senos como un manantial, por mirarte y sentirte a mi lado y tenerte, en la risa de oro y la voz de cristal, por sentirte en mis venas como Dios en los ríos y adorarte en los tristes huesos de polvo y cal, porque tu ser pasara sin pena al lado mío y saliera de la estrofa limpio de todo mal. ¿Cómo sabría amarte, mujer? ¿Cómo sabría? Amarte, amarte como nadie supo jamás. Morir y todavía amarte más, y todavía amarte más y más.